Bienvenidos a un episodio más y bueno, hoy cuento con Rodolfo Osley, quien es un compañero mío en la universidad donde estamos tomando el doctorado. Él está tomando un doctorado en alta dirección, yo uno en desarrollo humano, sin embargo en algunas materias coincidimos. Y cuando conocí su proyecto, la verdad es que me llamó muchísimo la atención porque habla precisamente sobre cómo aplicar la IA o cómo ésta puede apoyar en toma de decisión para altos ejecutivos. Entonces, hoy lo tenemos y me voy a permitir leer una breve reseña para que lo conozcan un poco más. Rodo es un líder estratégico con una trayectoria sólida en la intersección de las finanzas y la tecnología. Actualmente se desempeña como Chief Solutions Officer, CSO, donde dirige las áreas de producto, valuaciones y la oficina de proyectos con un enfoque especializado en fintech y medios de pago. Cuenta con una maestría en ciencia de datos, lo que le otorga una base técnica para liderar la implementación de soluciones avanzadas. Actualmente es doctorante en alta dirección, centrando su investigación precisamente en cómo los avances de la inteligencia artificial están transformando la toma de decisiones financieras en la alta dirección. Además de su rol corporativo, Rodo es un apasionado de la academia, impartiendo cátedra sobre modelos de crédito para ingenieros financieros. Bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre inteligencia artificial. Y bueno, pues bienvenidos a un episodio más y quiero darle la bienvenida a Rodolfo. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Pepe, qué tal? Muy bien, muchísimas gracias, Rodolfo. De verdad, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, antes de entrar a los temas técnicos que toda la gente está esperando que analicemos, quisiera que me platicaras brevemente qué te llevó a ser ingeniero y como científico también de datos, enfocarte específicamente a la inteligencia artificial. Claro, ahora sí que eh, cuando estaba decidiendo la carrera, pues era un poco inquieto y no estaba seguro de qué quería estudiar como casi cualquier persona a sus 17, 18 años, pero lo que sí sabía es que tenía mucho interés por la parte de economía, matemáticas y de programación, ¿no? Era como esta trifecta y no sabía si irme o a estudiar matemáticas o estudiar economía o finanzas o algo por el estilo. Y encontré la carrera de ingeniería financiera que combinaba estos tres pilares y me permitía desarrollar estas habilidades, ¿no? Y que el día de mañana, ya decidiendo en qué quería dedicarme, tenía las herramientas con las cuales me sentía seguro que podría enfrentar cualquier reto. Ok, y ahora, bueno, somos compañeros en algunas materias del doctorado. Y veo que tu hipótesis, tu protocolo de investigación se está basando justamente en la inteligencia artificial, pero cómo esta ayuda a la toma de decisión a los altos ejecutivos. Entonces, ¿qué te llevó a esta inquietud y a buscar un protocolo en este tema en particular? Claro, esta misma respuesta va ligado a por qué la maestría en ciencia de datos y ahora el doctorado en alta dirección, como bien mencionas. Y la realidad es que no me enamoré de la IA en sí por la tecnología, sino más bien vi cuántas decisiones críticas se tomaban con información parcial, ¿no? Que estaba medio incompleto. Y la IA te ayuda a reducir esa incertidumbre, al tener acceso a muchas más fuentes de información o más data de la que una persona podía analizar. Entonces, al tener que tomar decisiones de tanto impacto, tanta importancia como es en una alta dirección, representando una empresa completa, un grupo, y que tantas personas dependen de decisiones que toman estas personas en estas posiciones, ahora sí que claves en una institución y a veces, pues hasta a nivel económico nacional, ¿no? Entonces, la IA en este lado, lo que quiero ver es más bien no cómo sustituir ni nada de este estilo, sino más bien cómo aumentar la capacidad de tomar decisiones con menor incertidumbre y con un mayor análisis detallado que permita verdaderamente tener los resultados que uno espera. Estamos hablando de una herramienta que va a apoyar a los altos ejecutivos, a directivos, a dueños de empresas, también hasta emprendedores que escuchan este podcast, a tomar una decisión mucho más completa con una herramienta. Y aquí es donde yo quiero empezar. Y es algo que creo que nos interesa a todos.
Rodolfo, quiero que me expliques así brevemente, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Qué sí es y qué no es? Porque a veces pensamos que la inteligencia artificial es otra cosa que no es. Entonces aquí me gustaría que tú como experto en el tema nos digas qué sí es la inteligencia artificial y qué no es una inteligencia artificial. Claro que sí. Empezaré de lo general y luego miré un poquito técnico para poder profundizar, ¿vale? En lo general no es, y muchas veces lo malinterpretamos como esta bola de cristal que puede predecir el futuro, ¿no? Esta magia que está teniendo una conciencia y entonces va a sustituir los humanos y es este oráculo infalible que me va a predecir qué va a suceder, ¿no? La realidad es que no, la IA en ese caso no piensa, más bien calcula muy rápido con experiencia histórica. Y aquí es donde ya se pone interesante. Lo que sí hace es detectar patrones, ¿va? Entonces, lo que utiliza es data que muchas veces le llamamos data estructurada o data no estructurada, que en qué cambia data estructurada, imaginamos los archivos de Excel que tienes, listas, tablitas, números y resultados, ¿no? Y la data no estructurada es a lo que le llamamos audio, imágenes, textos, PDFs, este tipo de documentos, donde no tienen una estructura definida y entonces parte de lo que hacemos es crear una estructura de ese documento. De alguna manera transformamos estas palabras, transformamos estos sonidos, transformamos estas imágenes en matrices grandotas de números, ¿va? Lo traducimos de una manera en que se pueda representar de manera numérica y en estos números podamos entonces empezar a detectar patrones, empezamos a aprender de estos datos. Y esto es lo que nos apoya en la toma de decisiones. O sea, la IA lo que hace es entender de todo lo que tú le estás mostrando, ¿no? Poder detectar patrones en estas matrices grandes de números y estos patrones terminan dando un resultado, ¿va? Lo que hace es ir memorizando y detectando esto de la mejor manera. Es muy similar a cuando alguien está etiquetando cosas o clasificando cosas. Esto es verdaderamente lo que hace. Lo que es muy interesante es cómo lo hemos visto en la moda de los modelos largos de lenguaje o LLMs, como ha sido con ChatGPT, Gemini y todos estos modelos, porque lo que han logrado es, y tal cual lo que hace es, con todo el contexto que tú le das, todo el texto que tú le das, intenta predecir la siguiente palabra. ¿Va? Así como tú seguramente en WhatsApp o en diferentes herramientas de texto te sale la siguiente palabra recomendada, porque ya sabe, ¿no? Pepe cómo escribe los mensajes y siempre saluda con un hola, buenos días, ¿cómo estás? Pues cuando tú empiezas a escribir hola, ya te recomienda el buenos y luego el días y luego el cómo estás, ¿no? Si queremos imaginarlo realmente, estos LLMs lo que hacen es eso en esteroides, ¿no? Lo hacen ahora con unas supercomputadoras detrás, gigantes, que los patrones que han reconocido e investigado no es como tú escribes textos, sino cuáles son los patrones más comunes en todos los datos que tenemos en Internet o en las bases de datos que usaron para entrenarse. Por eso es que parece que es una superpotencia, una supercomputadora, porque es como estar viendo todo el Google con los patrones de lo que tú investigaste y juntando eso para darte una respuesta, ¿no? Eso es parte de lo que hace y lo mismo hace con imágenes, lo mismo hace con videos. Y la verdad, digo, a mí me parece fascinante porque si han visto el avance específicamente en los videos y las imágenes de cómo ha cambiado la IA de hace 3 años a hoy en día, es porque utiliza unos modelos más sofisticados donde hace un reentrenamiento, se podría decir. O sea, ¿qué hace? Tú le pides la foto, no sé, de un gatito corriendo en el bosque, ¿no? Y entonces primero internamente lo que hace es la genera y luego con otro modelo intenta decidir si sí está viendo un gatito corriendo en el bosque, ¿no? Si le dice que no, lo vuelve a intentar generar una y otra y otra y otra vez hasta que la IA dice, ok, yo ya reconozco esto y entonces ya se lo muestra al usuario, ¿no? Es este mismo modelo que te decía que intenta detectar los patrones para poder entender cuál era el resultado y esta IA generativa que le llamamos es el proceso al revés. Ahora tú le dices el resultado que quieres y de Mm. reversa te intenta mostrar los patrones que representarían eso, ¿no? Entonces, esto es esta parte que luego también hemos escuchado de IA generativa, de generación de imágenes y videos, que hace que también nos tenga tan impactados, ¿no? Pero básicamente es hacer la ingeniería inversa de lo que estaba haciendo un modelo de lenguaje normalmente.
Entonces, esta es esta manera de cómo crea y cómo hace esta inversa. Entonces, ¿qué sí es y qué no es? No es algo con conciencia, no es algo que va a sustituir la parte ética de los humanos, no es esta parte mágica. Verdaderamente son matrices gigantes de números que detectan patrones, detectan un resultado y si te das cuenta, aprende de estos datos. Entonces es básicamente imposible que te proponga algo nuevo que no esté dentro de estos patrones. Y esto es una de las verdaderas cosas que luego nos cuesta entender. No te va a proponer algo nuevo que no encuentre en sus patrones ya definidos. ¿Cómo funciona el prompt? ¿Qué es el prompt? Ok, el prompt es algo que tal cual es este inicio de patrón, ¿no? Es como esta marca de salida donde vamos a empezar a de todos los posibles patrones, porque si te das cuenta le llamamos un modelo general, ¿no? No es como que abres un chat GPT especializado en turismo o uno especializado en finanzas o uno especializado, siempre usamos un modelo que se les conocen como modelos generales. El prompt lo que empieza a hacer es segregar los patrones que son más similares o interesados a lo que tú quieres encontrar. Si tú le detallas más, le das contexto, le das un poquito más de información detallada exactamente qué buscas, cómo lo quieres, entonces empieza a segregar a los patrones que van a servir para una respuesta de lo que tú estás buscando en específico. Si lo mantienes abierto, puedes tener quizás una respuesta más vaga o general, que no se siente que te está aportando tanto, y entonces tienes que estar rebotando una y otra vez hasta que llegues a esa respuesta final. ¿Cuál es el tema? Y seguramente les ha pasado. Después de que ya llevas un ratito chateando, ya como que ya no te entendió de qué estabas hablando y tienes que volver a empezar. ¿Qué es lo que sucede aquí? Estos patrones también tienen un máximo, ¿va? O sea, si hemos escuchado esta famosa palabra de tokens y que si tiene 1 millón de tokens o 500,000 tokens, estos tokens es cuántos caracteres, le podemos imaginar, cuántos caracteres de historia te va a aguantar el modelo, ¿va? Entonces, si tú estás escribiendo un libro, quizás nomás se acuerda de la última mitad del libro porque ya no le alcanzó los tokens a tanta memoria, ¿va? Entonces aquí es cuando es importante sí segregar en ese espacio que tienes, intentar concentrar toda la información que necesitas para que pueda reconocer el patrón que sí estás buscando y no se vaya algo tan general. Entonces, por eso siempre es importante sí darle contexto, definir bien el objetivo. Y si lo hacemos muy similar a casi, casi como cuando alguien pone objetivos de tipo SMART, ¿no? Que sea específico, medible, o sea, con todos los principios, pues bueno, si tú también defines el objetivo de esta manera, dices exactamente qué quieres y luego le pasas el contexto que necesitas, pues con esto vas a recibir una respuesta mucho más atinada a lo que estás buscando y no vamos a tener esta parte donde divaga la IA, ¿no? O que empieza a tener alucinaciones, que es como el término que se utiliza comúnmente, que empieza a alucinar y entonces se fue por un patrón que medio se rimaba o parecía, pero no era el que estaba buscando. Entonces, de alguna manera ya nos estás explicando cómo funciona la IA por dentro, a través de patrones que nosotros, si acotamos, le darán a ella una guía más sólida sobre qué estamos buscando en específico, qué tema nos interesa, qué es lo que realmente queremos como resultante, y que es a partir de matrices que empieza a trabajar y a suponer qué es lo que le vamos a preguntar y a darnos las respuestas en base a esto. Entonces, ¿qué hace diferente una IA a un software tradicional, digamos? ¿Cuál sería esta diferencia en funcionalidad? Un software tradicional funciona más como con esta premisa de si pasa X, haz Y, ¿no? Tenemos una causa, una consecuencia directa y programamos estas reglas duras que les llamamos. Para muchos problemas de hoy en día, malamente estamos quizás intentando resolver un problema de este estilo utilizando una IA, ¿no? Y todavía hay muchos problemas que una automatización de este estilo, de si pasa esto, sucede esto, con una consecuencia clave ligada a una causa, es una mejor solución. ¿Por qué? En la parte de IA aprende de relaciones, entonces se entrena con muchos ejemplos, no con reglas duras. Algunos de estos temas que podemos tener es que muchas veces hasta árboles de decisión van a funcionar mejor si queremos tener una respuesta determinada, que no queramos tener lo que se le llama ruido o un poco de
aleatoriedad, ¿no? Si queremos que algo tenga una consecuencia definida, como muchas cosas en el mundo de finanzas o muchas cosas en el mundo de precios deterministas, cosas de este estilo, es mejor irse por un camino de machine learning tradicional, ¿va? Dentro de la IA, como aprende de estos patrones, hay una premisa muy importante, bueno, no premisa, hay un dicho muy típico en la parte de ciencia de datos que se le llama garbage in, garbage out, ¿no? Si le metes basura, sale basura, porque se va a entrenar con los patrones que tú le des. Si no tienes data para entrenar verdaderamente un modelo de IA de este estilo, entonces no va a poder y va a estar teniendo muchas alucinaciones, porque necesita muchos datos y en especial datos de calidad, ¿no? ¿Qué pasa si lo que yo le indico, los datos que yo meto son malos o están incompletos? Esa pregunta es maravillosa porque hoy en día creo que en general en las empresas y muchos líderes están brincando directamente a decir hay que resolver algo con IA y no se van al paso antes, que es lo fundamental para cualquier modelo y es los datos, ¿no? Tal cual. Los datos lo que quieres esencialmente es que sean representativos, que verdaderamente reflejen el modelo que tú estás intentando detectar. Como va a aprender de estos patrones, tú necesitas que estos datos representen el fenómeno que sea, ya sea audios, videos, textos, tablas, transacciones, cualquier tipo de dato, pero que sí representen el fenómeno al que tú quieres modelar. Es más importante, la verdad, la calidad que tengas en esos datos que la cantidad, ¿no? Habrán muchas instituciones que tendrán infinidad de datos que han recolectado, porque digo, hoy en día generamos más datos en un día que antes se generaba en una década, ¿no? Entonces, podrás tener una infinidad de cantidad de datos, pero si no los tienes con calidad, que han sido limpiados, analizados, actualizados, y muy importante que no tengan sesgos o que sepas manejar esos sesgos que puede tener los datos, entonces esos datos no le van a servir para entrenar tu modelo, ¿no? ¿Qué consecuencias tendrías cuando estos datos no son buenos o de calidad que estás buscando? Tendrás malas predicciones, es cuando va a estar alucinando o contestando cosas que no hacen sentido con lo que tú esperabas con la respuesta. Tendrás una falsa confianza en el modelo porque un sesgo que tenemos muy humano es que cuando una máquina nos lo dice, le creemos, ¿no? Nos lo cuestionamos si nos lo dice alguien, pero si me lo dijo la computadora, pues es porque sabe más que yo y entonces lo que me diga es verdad. Y entonces podemos tomar muy malas decisiones con esta falsa confianza. Y esto genera, claro, riesgos estratégicos por todos lados, ¿no? Que podemos tener. Una IA al final de cuentas nunca va a ser mejor que la calidad de la información que recibe y con la que está intentando generar estas proyecciones o estas predicciones, ¿no? Ya me quiero meter un poco más a esta investigación doctoral que estás haciendo, que nuevamente está buscando cómo apoyar a los altos ejecutivos a tomar decisiones apoyados por la IA, ¿no? Y ahí, no tenemos el riesgo, Rodolfo, de ir reemplazando el criterio humano con esta información. Es decir, tú mismo nos dices, ¿no? O sea, tal vez porque sentimos, o si el alto ejecutivo empieza a utilizar la IA siente que ya le está llegando la respuesta porque el dios de las computadoras a través de la IA le mandó la respuesta correcta. ¿Qué pasa con el criterio humano? ¿Dónde está quedando o cómo juegan, digamos, un poco en tu investigación doctoral? Justo una de las investigaciones, bueno, de las propuestas que se quiere proponer en esta investigación es que la IA sí recomienda, pero el líder, a final de cuentas, tiene que responder. Que no se vea como una caja negra, se tiene que tener transparencia, se tiene que tener IA explicativa. No solo te da la respuesta, sino cómo llega ella y el circuito lógico tiene que hacer sentido, ¿no? Al final de cuentas, el ejecutivo pues tiene que definir el propósito hacia dónde va, la ética que se va a utilizar, el contexto completo del caso que se quiere resolver, porque la IA analiza los escenarios, pero no realmente va a eliminar este criterio de decisión humana. Aquí retomando un poco, porque creo que este es un punto clave que luego ignoramos. Cuando alguien va subiendo a un puesto estratégico y a un liderazgo de este estilo, es porque ha sobresalido durante mucho tiempo en muchas de sus actividades o en cómo ha resuelto problemas o en su manera de liderar personas. Entonces, hay una combinación de factores que hace que alguien se vuelva un líder estratégico en una institución. Derivado de esto,
La IA no va a sustituir, sino que va a aumentar los escenarios que puede ver, porque hay un punto clave y es los famosos cisnes negros que muchas veces le llamamos. Si retrocedemos un poquito en lo que hemos estado platicando, decíamos que aprende de los patrones de la información que se da. Hay un tema grandísimo que es los cisnes negros son estos escenarios que no han sucedido antes. Si tú le preguntabas a una IA cómo respondo a una pandemia que detiene el mundo y cómo mantengo la empresa de logística viva, la IA no va a saber porque no había sucedido en la data que se entrenó. Entonces, estos escenarios, estos cisnes negros, es la parte clave donde la creatividad humana y las conexiones que podemos hacer de diferentes contrastes, analogías, escenarios, tenemos que poder brindarle ese contexto completo, el escenario ético que se tiene, porque quizás ella te dice, no, pues sabes qué, tienes que recortar a toda la empresa y dices, no, espérame. Hay empresas que durante la pandemia lo que hicieron fue decirle a todos, oigan, todos nos vamos a reducir el ingreso a la mitad, incluyendo al director general, al dueño y todo, para poder mantenernos todos, porque el día de mañana que pase esto, vamos a continuar, ¿no? Ese tipo de situaciones que son estos famosos cisnes negros, que entra un nuevo competidor que pues antes no estaba y entonces ¿cómo reaccionas a eso? Si no está entrenado en los patrones un escenario de ese estilo, no te va a poder resolver eso. Y ahí es donde tú buscas a un directivo que con su experiencia, con la manera que ha resuelto otros problemas, contextos de diferentes puntos, vaya a poder afrontar esos escenarios y no quieres que los afronte solo el día de hoy, sino que se aumente sus capacidades con este apoyo de la IA, ¿no? No sustituyéndolo porque no te va a poder resolver ese tipo de problemas. ¿Tú crees que algún día la IA pueda tener ética? Es decir, que el humano le meta, digamos, la información de lo que sería la ética humana, o que justamente es ahí donde el humano tiene su mayor potencial, su fuerza, su liderazgo frente a una inteligencia que tiene una capacidad analítica brutal. Esa pregunta me encanta y la verdad es que creo que es complicada porque ni como humanos la hemos completado. ¿A qué me refiero? Imaginemos que estamos intentando decirle qué es lo correcto y qué es lo malvado, porque ya hoy en día, ya si tú le preguntas cómo construye una bomba o cosas por el estilo, pues ya la ella misma te dice, oye, no puedo contestarte este tipo de cosas por mis políticas. O sea, ya hay un equipo entero de ética dentro de la IA en cada una de estas empresas grandes y que intentan ahora sí que ser moderadores de esta parte, ¿no? Va a ser muy diferente si es, por ejemplo, una IA entrenada en el Medio Oriente, si es entrenada en Asia, si es entrenada en América, si es entrenada en diferentes contextos culturales, porque tenemos diferentes creencias, ¿no? Entonces tenemos diferentes creencias y los textos con el que se alimenta van a tener una ideología distinta. Si es difícil hoy en día con instituciones mundiales como Naciones Unidas, como diferentes organizaciones que intentan hacer o tener un medio, ¿no? De decir, bueno, como humanos esto no vamos a hacer, esto sí, pero de todos modos no nosotros mismos nos regimos con todo esto. Para una IA que simplemente va a ser entrenada con todo lo que nosotros le brindamos, va a ser complejo, ¿no? Por más que queramos imaginarnos que va a tener esta pues objetividad, porque va a ser entrenado con los patrones, en realidad va a tener objetivo a la información que más tenga, ¿no? Entonces, es muy curioso si alguien ha utilizado DeepSeek, que también es una IA más también conocida, pero pues es de China y entonces sí tiene unas respuestas que quizás para alguien de México o Estados Unidos le van a ser raras el cómo te contesta o qué tipo de cosas te está brindando, porque tiene un contexto y fue entrenado con una cultura distinta detrás, ¿no? Y entonces hasta en las respuestas puedes ver más respuestas con un giro más socialista, más de izquierda, que con un OpenAI o Gemini que se nota más el capitalismo americano, ¿no? Entonces, esto es donde está interesante y es donde el humano juega mucha parte, porque tú vas a decidir, a final de cuentas, por qué ética vas y por qué creencia estás yendo, ¿no? Hasta en la parte de religión es muy similar, por qué sigues los principios de una religión y no de otra, porque es en lo que se construye toda esta parte de fe y es un poco similar lo que sucedería acá. Y si yo soy un líder, tengo una responsabilidad enorme en cuanto a presupuestos, en cuanto a gente, etcétera. ¿En qué sí debo utilizar la IA? ¿En dónde sí es poderosa como una herramienta que me está complementando? ¿Y en dónde definitivamente no debo utilizar la IA
como herramienta, porque mi fortaleza, tú lo dijiste, un líder, un empresario, un emprendedor se va forjando con el tiempo y eso es lo que lo hace realmente, pues lo que es. Entonces, ¿dónde sí, dónde no? Donde sí, donde es muy fuerte es en hacer proyecciones financieras, proyecciones de algunos estilos, hacer un forecasting. Y este es un poquito todavía en entrenamiento, pero cada vez se está intentando mejorar en esta parte de proyecciones. Tradicionalmente, hasta en finanzas se usan muchos modelos de machine learning para intentar hacer las mejores predicciones, se usan series de tiempo y bueno, la IA a final de cuentas son redes neuronales que puede decidir qué modelo utilizar para el tipo de proyección que estás haciendo, ¿no? Entonces, no te sustituye al financiero, pero te ayuda a poder mejorar la eficiencia o lo cercano que va a estar la proyección. Te ayuda en la parte de riesgos, prevenciones de fraudes, porque son millones y millones de transacciones que suceden cada día y claro que son reglas que no necesariamente se programan de manera dura, ¿no? Por así lo decimos. El modelo más utilizado para la prevención de fraudes transaccionales con tarjetas y de este tipo de transacciones bancarias en el mundo se llama Falcon, ¿va? Falcon es un modelo de redes neuronales y se considera que posiblemente es el modelo de red neuronal más rentable del mundo porque se utilizan dos de cada tres transacciones que suceden en el mundo. Estas redes neuronales es un extraordinario ejemplo de donde la IA sí ayuda porque esto es lo que previene los fraudes de tarjetas a nivel internacional. Es también muy bueno en los precios. Si alguien ha intentado reservar vuelos o vacaciones, se ha dado cuenta cómo van cambiando los precios y cuando dices, oye, espérame, estaba más barato hace una semana, es porque se ha dado cuenta que aumentó la demanda, ¿no? Se acerca el Buen Fin, el Hot Sale y empiezan a cambiar los precios porque está analizando millones y millones de personas que están entrando a la página o miles de personas que están entrando a la página y cómo se comportan para reservar unas vacaciones, comprar una tele, entonces ahí es donde es muy, muy fuerte, ¿no? Finalmente, en toda la parte de clasificación, segmentar cosas, porque si ya vimos que lo que intenta hacer es detectar patrones y dar una respuesta, claro que cualquier actividad que sea de clasificar o de optimizar este tipo de procesos o de patrones es otro lugares donde brilla. Donde no realmente no debería de decidir cosas, por ejemplo, de despidos, ¿no? No debería de ser utilizada en esa parte de talentos humanos, en decir, ¿se despide esta gente o no? No debería ser utilizada en fusiones de empresas, porque hay muchas otras cosas detrás, más allá de los números o datos crudos que te puede dar. Quizás la fusión es más una decisión estratégica de mercado y es complejo poder darle todo el contexto que necesita para entender verdaderamente la magnitud que podría suceder con una fusión. En una crisis reputacional de una marca, de una persona, si no entiendes esta parte de la empatía humana y la cultura donde está impactando y las personas que están siendo ahora sí que receptoras de esta crisis y las que están siendo afectadas, no va a poder darte verdaderamente ese beneficio, ¿no? En estrategias a largo plazo tampoco es recomendable. Quizás te ayude a aumentar soluciones en el corto, pero la visión a largo plazo es un lugar donde luego hoy en día hemos menosvalorado, despreciado la experiencia de mucha gente que verdaderamente lleva 30, 40 años en una industria y que sí tienen una visión de ya haber vivido a largo plazo lo que sucede y cómo fundamentar y ayudar a las nuevas generaciones a plantear los objetivos y esta visión a largo plazo de una empresa. Han visto crecer a muchas y han visto caer a muchas, ¿no? Entonces, esta parte de experiencia y de sensación es algo que se puede aumentar o investigado, pero sustituirlo por completo es muy difícil. Y finalmente, en la parte cultural. La parte cultural es algo que, por más que me encantan luego estos ejercicios filosóficos, pero por más que alguien haya leído, ¿no? De la Torre Eiffel, que haya leído, visto videos de croissants, que haya, visto fotos de la Mona Lisa en internet, que haya aprendido francés en su casa, por más que tengas todo el conocimiento de París que quieras, no será igual que verdaderamente visitar y vivir París, escucharlo, olerlo, visitar el museo. Entonces, en estas partes culturales, la experiencia sensorial humana, si es difícil luego uno, ¿no? Platicar su experiencia a otra persona, esa experiencia, transformarla en números para que una matrizota que está utilizando la IA para entender y después clasificar, todavía está más difícil, ¿no? Si uno no lo puede explicar o expresar de una manera que otro humano te empatice, que una compu pueda
intentar traducir esto a un lenguaje donde pueda reconocer los patrones todavía es más complicado, ¿no? ¿En qué contexto queda el humano? Específicamente quien lo está usando, ¿no? El alto ejecutivo, el gerente, el director. Claro, la IA va a amplificar al buen líder y va a exponer al mal líder. Eso es verdaderamente lo que va a realizar, ¿no? Uno va a ser este capitán en el barco que va a tener en el timón el control de hacia dónde vamos. Y la IA va a funcionar como estos controles, estos radares, toda esta información que quizás tú no alcanzas a ver, porque tú tienes que estar enfocado en la acción y en la ejecución que tienes en tus manos. Te va a ayudar a poder alertar y tener una visibilidad mayor y más información y un asesor que te va a analizar muchas cosas, ¿no? Va a ser un asesor analítico, un copiloto que te está ayudando, pero no está en el timón a final de cuentas. Te va a ayudar a simular escenarios, saber hacia dónde podrías ir, cuáles islas están cercanas, qué obstáculos vienen, si algo se acerca. Y entre mejor lo tengas, más escenarios vas a poder ver y mejor preparado para estas decisiones podrás tomar, ¿no? A final de cuentas, te va a ayudar a detectar, ¿no? Si tienes algunas señales débiles, si estás teniendo un mal rumbo para ir ajustando, pero funciona como este copiloto. Al final de cuentas, con esta información tomarás la decisión. Y por eso es que puede amplificar a estos mejores líderes. Con esta información aumentada, podrás todavía ser un mejor capitán para todo el barco que estás llevando. Y ahora entonces, ¿cuál sería el principal riesgo de usarla? Estamos viendo que tiene muchos beneficios. La verdad es que yo compro la idea de que debemos usarla y sentirnos confiados, aprender a hacer unos prompts adecuados, a poner la información adecuada, pero finalmente tenemos por ahí algunos riesgos. Estos riesgos para tomas, sobre todo cuando son tomas de decisiones estratégicas. Creo que ya lo has hablado, pero ¿cómo lo podríamos, digamos, concentrar en algunas ideas? La realidad es que no es neutral. Ahí es donde está el foco, ¿no? Esta idea de cuáles son sus riesgos. La data tiene sesgos. Un caso muy típico que podemos ver es a principios de los años 2000, no sé si algunos de ustedes se acuerdan, hubieron muchas campañas que fueron hasta de gobierno que eran las cuentas rosas, ¿no? Que eran estas cuentas bancarias para mujeres. Se estaba haciendo mucho énfasis y campañas de que las mujeres empezaran a abrir cuentas bancarias y el gobierno estaba interviniendo un poco en esto. Y le preguntaban a los bancos, oye, ¿por qué es que no le ofrecen tantos créditos y tantos beneficios a las mujeres como a los hombres? La realidad es que si pensamos en los años 2000, ya había un poquito más de un mercado laboral con mujeres, ya no estábamos en una separación tan fuerte como quizás en los años 60, ¿no? 70, ya estaban más metidos en el mundo laboral. Entonces, ¿por qué se seguía dando esto? Y aquí es uno de estos ejemplos donde había sesgo en la data. Los datos de los bancos tenían sesgos en que tradicionalmente su base de datos decía a los hombres le doy tanto crédito y era una de las variables que tenían ahí. Entonces, cuando mujeres empezaron a aplicar, pues el modelo revisaba y decía, oye, pues es que no tengo historia de mujeres con estas condiciones que sí tengan un crédito. Entonces, pues el modelo te va a decir que no, porque no es un patrón que reconocía. Es un escenario nuevo. Esto es otra vez esta parte de los cisnes negros, cosas nuevas que no estaban en sus patrones. Entonces, uno de los riesgos es que puedes tener sesgos en tus datos, y estos sesgos luego no son a primera vista sencillos de ver o de encontrar. Otra parte es la sobreconfianza. Como bien mencionábamos, hay un libro que me encanta que se llama Weapons of Math Destruction y lo hizo una quant de Nueva York, que pues es básicamente una persona que hace modelos sofisticados de estadística y de machine learning para poder hacer opciones en bolsas, en derivados, en opciones financieras, ¿no? Y algo que contaba es que ciegamente muchos de los analistas que tenemos en Wall Street, de los más aclamados en el mundo financiero, sí decidían ciegamente con lo que un modelo le estaba diciendo en su computador, sin verdaderamente revisarlo tanto. Y estamos hablando de una élite de análisis y de investigación. Y entonces aquí es esta parte donde decimos tenemos una sobreconfianza en un modelo que no sabemos si sigue estando al corriente, si se ha actualizado. Estas automatizaciones ciegas que estamos realizando es otro de los riesgos clásicos que tenemos. Hoy en día estamos automatizando todo lo que se puede con estos modelos y es un riesgo
porque quizás estamos automatizando algo que no debería existir y ya no nos estamos cuestionando de si deberíamos de cambiar el proceso o eliminar algo, sino que ya estamos automatizando cosas que ni sabemos si son eficientes o deberían de estar. Quizás ahorraría más tiempo eliminarlo y pues no estamos haciendo eso. Otro riesgo es en el cumplimiento regulatorio. En muchos modelos y específicamente en algo que afecta a casi todos, en modelos de crédito, ya hay uniones, por ejemplo, en Europa ya se pasó una ley donde te dice que si no puedes explicarle a la persona por qué se le negó el crédito, no puedes utilizar ese modelo. Es difícil con una red neuronal, porque una red neuronal, que es lo que hay detrás de la mayoría de estos modelos de inteligencia artificial, es lo que le llamamos una caja negra. Son tantas matrices de números multiplicándose que en realidad no puedes encontrar una relación de explicabilidad. No le podrías explicar a alguien por qué una ya contestó lo que contestó. Teóricamente puedes, pero específicamente en el caso no podrías. Entonces, este tipo de modelos ya no están queriendo ser permitidos porque si tú no le puedes explicar qué fue lo que detectó el modelo, pues cómo sabe qué mejorar. Es diferente a un modelo que se le llama clásico simple, como los modelos de scoring, ¿no? Como en buro de crédito, el FICO Score, o estos modelos siempre te dicen, para mejorar sigue pagando a tiempo, ten más historial de crédito y te van diciendo algunas recomendaciones porque el modelo es explicativo, ¿no? Entonces, estos son algunos de los riesgos. Algunos de los límites que tiene es en la parte de auditorías, de gobernanza, de ética, como estábamos diciendo, y en la misma regulación, ¿no? Estos son verdaderamente límites que tiene porque hoy en día, si de por sí nos cuesta trabajo actualizar muchas normas y leyes, con la velocidad que está avanzando toda la parte de inteligencia artificial, está siendo imposible para las autoridades poder determinar dónde se puede utilizar, hasta dónde se usa, las consecuencias legales que hay detrás de, oye, si una empresa está tomando una decisión basada en una IA, pero la IA tomó la decisión basada en el contrato de quién es la responsabilidad y dónde recae y el ejecutivo, entonces está haciendo todo un tema de hasta si alguien diseña un nuevo producto, una marca, pero se apoyó de una IA, entonces la IA también tiene propiedad intelectual sobre lo que se desarrolló, ¿no? Cuando estás haciendo una investigación de tesis y te apoyaste de una IA para hacer los filtros y estar haciendo toda la recopilación, lo pones como alguien que te estuvo ayudando porque eso es lo que hacían los becarios, ¿no? Y entonces, pues lo tendrías que nombrar también o no, y entonces se vuelve todo un tema en los límites que está teniendo porque no son claros, ¿no? No está, todavía es algo muy, muy nuevo, a pesar de que ya llevemos 4 años utilizándolo todos los días por los avances que está teniendo el día a día. Tú que estás en contacto justamente con estos líderes, con estos directivos y a quienes va o quienes serán tus sujetos de investigación en protocolo, em, ¿cuáles son los mitos que tú ves en ellos? ¿Qué es lo que ellos piensan que es la IA y que no es? Esa pregunta es buenísima y creo que hoy en día toda empresa está buscando cómo implementarlo y todo. Y bueno, creo que lo primero que dicen es, pues ¿saben qué? Si no sabemos resolver esto, instalemos a una IA y listo, ¿no? Ya se resolvió todo. Otra parte que dicen es, pues bueno, nos va a dar la estrategia. Con meter esta IA nos va a decir qué tenemos que hacer para ser la empresa dominante del día de mañana. Otra que dicen es entre más datos mejor y les vomitamos todo y ahorita digo, ya platicamos anteriormente que es la calidad que tiene estos datos, ¿no? No la cantidad de datos que le vayas echando. Por la parte de basura entra, basura sale. Otra de los mitos que dicen es la IA reemplazará a los directivos y a toda la gente y entonces tendremos a una empresa gigante trabajando solita o de una o dos personas, ¿no? Realmente hoy en día todavía se ve complicado esos escenarios. Con lo que hemos visto de cambios, quién sabe en 5 años, pero realmente no es tan plug and play. Hasta ahorita no existe esta parte de una inteligencia generalizada, aumentada, que se le llaman después, o una inteligencia general. No estamos todavía ahí, todavía dependemos de estos patrones y por todo lo que hemos dicho no pueden responder estos cisnes negros, necesitan delimitaciones éticas, entonces no veo, o sea, la IA no va a reemplazar a estos líderes, o sea, la IA no reemplaza a los líderes. Lo que sí está pasando, y esto ya no es como un mito, es que sí está reemplazando a los líderes que no sepan usarla, ¿no? Eso sí es lo que está pasando. Es algo que sí está sucediendo porque el tener
ahora sí que este sesgo de cambio, ¿no? Esta resistencia al cambio en un mundo que hoy en día está cambiando más rápido que nunca, con una aceleración de cambio en cómo hacemos las cosas, con qué herramientas, y que verdaderamente si alguien siga un blog de inteligencia artificial en la red social que quieran, es impresionante que verdaderamente cada 2 días hay un nuevo superhito y una nueva superpublicación y ahora puede programar todo y... Pero no solo eso, me ha gustado que en algunas universidades están haciendo unos programas internacionales de investigación y entonces juntan a un alemán, a un brasileño, a un mexicano, a un americano en un equipo de investigación que todos tienen una investigación de un tema muy similar y gracias a las nuevas capacidades de IA, todos hablan en su propio idioma y escuchan y el otro se escucha en su propio idioma y tiene una traducción verdaderamente en vivo y estamos creando un conocimiento donde antes hasta nuestro propio lenguaje era una barrera de poder llegar a estos nuevos conocimientos o de este intercambio de ideas que seguramente brindaremos ideas nuevas, no solo científicas, sino hasta culturales o sociales. Al entender y detener estas barreras que luego el idioma era la principal barrera de cómo poder introducirte a otra cultura, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas que creo que se dicen y que no son mitos porque sí ya se ven sucediendo, pero las que sí son mito es un poquito más la parte de que es plug and play y que ya nomás le das acceso a toda la información de tu empresa y te va a decir, listo, esta es la estrategia, tenemos que hacer esto, despídete estos tres y con esto vamos a volvernos los líderes del mercado, ¿no? Ahí es donde sí es un mito, no, no va a estar haciendo nada de eso. Muy bien, increíble. Pues vamos cerrando ya este episodio. La verdad es que está súper interesante. Podríamos hacer yo creo que 2 o 3 episodios más, pero quisiera ir terminando con, para quienes no somos científicos de datos, para quienes no somos ingenieros y que estamos al día a día ahí con este tema de la IA y que si sí, que si no. ¿Qué deberíamos de empezar a entender hoy sobre la IA, ¿no? Para no quedarnos atrás en los próximos años. O sea, ¿qué es lo que sí tengo que saber? ¿Qué debo de aplicar para no quedarme justamente como tú mencionabas, ¿no? Tal vez fuera del mercado laboral. Claro. Principalmente entender qué tipos de problemas sí resuelve y cuáles no. Con mucho de lo que hemos platicado, creo que ya hemos empezado a entender esta diferencia de qué capacidad sí te va a ayudar y aumentar en las decisiones y cuáles no realmente. Quizás hay muchas cosas donde sí te puede ayudar en lugar de algún becario, que pobrecitos, porque ahora son los que más sufren en entrar al mercado laboral, porque quizás dices, le pago una credencial cara de IA a algunos del equipo y con eso hace lo que antes hacía un becario o algo por el estilo. Es más importante quizás hoy en día saber qué tienes que preguntar o qué cosas hacen falta para tomar una decisión que en sí tener esa información, ¿no? Con eso te ayuda muchísimo a aumentar los análisis que necesitas hacer. Quizás antes no te preguntabas todos los diferentes análisis, proyecciones, patrones que necesitabas porque decías, bueno, no sé hacer una proyección, no sé hacer esta parte financiera, no sé hacer un análisis ABC de finanzas, ¿no? Algo por el estilo. Y ahora, pues ya sabes que esa es la pregunta que tienes que hacer y tienes a un aliado, un copiloto que te va a ayudar a contestar eso, ¿no? Otra parte que es ahora sí que muy, muy, muy fundamental es entender la parte ética detrás. Saber que verdaderamente no puedes delegar la parte ética a que un modelo te vaya a decir qué es correcto y qué no de hacer. Creo que algo fundamental en esta parte de liderazgo y para gente que va desarrollándose profesionalmente y algo que todos hemos vivido de alguna manera, digo, hoy en día tengo la fortuna de estar en también un puesto pues alto directivo en la empresa que estoy y algo que todos han ido viviendo en esta trayectoria es que cada vez te toca resolver problemas que menos gente quiere resolver y eso es parte de crecer. Entonces, entre más vas subiendo en una empresa, ya no te toca resolver quizás un problema más cotidiano financiero, ya te toca resolver problemas que nadie más quería resolver y por eso ya llegó a ti, ¿no? Después, ese es lo incierto, lo feo de cuando te toca también ser el director general de una empresa, ¿no? O el CEO de una empresa. Te va a tocar resolver el problema que absolutamente nadie y ninguno de tus directores quiere resolver. Oye, estamos en una crisis, vamos a hacer que la mitad de la gente se vaya o no. Ese tipo de decisiones que nadie quiere resolver tampoco deberían de ser delegadas o resueltas por una IA, porque tienen connotaciones mucho más fuertes en la definición del futuro de muchas personas
que lo que puedes confiarle a un sistema general. Tienes que tener parte ética, parte de conciencia, que tampoco tiene una guía, parte de moral. O sea, esto es donde verdaderamente tienes que entender que no se pueden delegar ese tipo de decisiones. Te pueden ayudar a tener información, pero es parte del desarrollo de un líder en una organización, ¿no? Finalmente, Pepe, algo padrísimo de esto, y creo que es algo que toda persona hoy en día en el mercado debe de llevar y saberse, es que pues hoy en día quizás no necesitas programar. Lo que sí necesitas saber es dirigir a una IA, a que te ayude a hacer lo que necesitas hacer. Entonces, esta barrera del lenguaje que antes era una barrera de entrada para muchos lugares, pues bueno, es una que se está derrumbando y que creo que va a potenciar a todos y va a poder agilizar el desarrollo de muchas cosas que antes estábamos limitados a un cuello de botella de un equipo de tecnología definido, ¿no? Y entonces los de mercadotecnia estaban haciendo fila, los de finanzas hacían fila y todo el mundo tenía que hacer fila con este cuello de botella y hoy en día estamos aumentando las capacidades tanto para que ellos desarrollen más rápido y hagan cosas más interesantes de tecnología, como para que cada área pueda hacer su propio desarrollo, ya sabiendo cómo dirigir una IA a hacer exactamente lo que necesita, ¿no? Entonces, esto es un poco de hoy en día ya como un líder no tiene que ser tan técnico, más allá de verdaderamente saber dirigir a su IA que vaya a estar usando como copiloto, ¿no? De acompañamiento. Oye, Rodolfo, pues increíble, la verdad agradecerte. Y si alguien tiene el interés de contactarte, ¿a dónde podría hacerlo? rodosley@gmail.com. Y también les paso mi LinkedIn, me pueden encontrar con Rodolfo Slay Ramos. Cualquiera de los dos medios, yo feliz de estar en contacto con cualquiera de ustedes para platicar de estos temas o de otras pasiones o cosas que tengan. Yo siempre estoy feliz de tener una buena charla, una buena conversación con cualquiera de los amigos extendidos de Pepe aquí en el canal, ¿no? Pues muchísimas gracias de verdad, Rodolfo. Y bueno, un episodio súper interesante, creo que tenemos para más. Así es que iremos metiendo estos temas nuevamente que a todos nosotros nos tienen pues con muchísimo interés y nos escuchamos en otro episodio. Gracias a Un Rodolfo. Gracias, Rodolfo. un gusto, gracias a ustedes.